Atención, el siguiente podcast puede contener opiniones y lenguaje que puedan resultar ofensivos para algunas personas. Se recomienda discreción. Buenas tardes, noches, días, a la hora que me estén escuchando. Mi nombre es Isaac y les doy la bienvenida a la primera emisión de México is the Shit podcast, donde un servidor les estará trayendo semana con semana lo más relevante de la política actual. Pues bueno, vámonos a lo más relevante de la semana, empezando por una noticia más de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, ya que hace unos días se anunció que la línea 12 del metro no habría tenido mantenimiento desde su apertura el 30 de octubre de 2012 hasta el 12 de marzo de 2014. O sea, 17 meses de funcionamiento. Honestamente creo que con todo lo que está saliendo de la línea 12, esto ya se veía venir. Era una crónica de una muerte anunciada. Ya se veía venir desde hace tiempo y honestamente tanto los usuarios como los trabajadores, principalmente los usuarios, veíamos fallas no solo en la línea 12, sino en todo el sistema de transporte. Si no se inunda, se quema. Si no se quema, pasan porno en las estaciones. Si no pasan porno, se desploma y la directora como si nada. Como nada más es la directora, no puede hacer nada al respecto. Mientras las personas que son responsables siguen bajo el cobijo del mismísimo presidente de la república. Claro, porque necesita a Ebrard, cuyas aspiraciones presidenciales están en el piso, a pesar de que acaba de destaparse y acaba de decir que tiene aspiraciones de conseguir la presidencia, y del cual es extraño que ya no aparezca como el héroe de hace 2 meses recibiendo las vacunas, con la mirada en la silla grande, pero pues ya no, seguramente ya están pensando en regresar a Francia para desaparecer, y mientras tanto, las familias de los muertos cuyo número confirmado están en 27 muertos y 79 hospitalizados, pues dan un contraste bastante triste de la situación. La verdad uno ya no sabe qué pensar, porque pues esta situación se ha convertido en un juego de papa caliente, en el que todos los involucrados se pasan la bolita de la culpa entre ellos, que si el mantenimiento, que si los pernos y todos los aspectos técnicos, que si el proyecto estaba muy apresurado, total, una sarta de mamadas que posiblemente nunca salgan a la luz, y aunque muy tristemente sé y sabemos nos hagan pendejos lo que va a suceder, se va a acabar la investigación, nadie va a ser castigado, a los familiares se les va a dar feria y todo va a quedar en otro penoso accidente sin resolver y sin culpables. Sin embargo, aquí procuramos mantener la memoria colectiva de los hechos ocurridos, no solo en este sexenio, sino en los demás. Y me tomé el tiempo de hacer un recopilatorio de toda la historia de la línea 12 del metro, para que cuando sientas que estás olvidando algo, vengas a este video y puedas recordarlo. Esta es una sencilla recopilación de hechos que cuentan la historia de la línea 12 del metro, desde la planeación y todo lo demás. La línea 12 del metro de la Ciudad de México se inaugura el 30 de octubre del 2012 y prometía ser la joya de la corona en el obsoleto y ya rancio sistema de transporte colectivo. Costó aproximadamente 27 millones de pesos y fue construida por consorcio, o sea, el consorcio o acuerdo consorcial consiste en un contrato mediante el cual 2 o más personas, sean estas naturales o jurídicas, o empresas, se unen entre sí con el objetivo de participar de manera unívoca en un determinado transcurso, proyecto o contrato, o en varios a la vez. O sea, en palabras guajiras, es un contrato que hace que varias empresas trabajen en un solo proyecto todas a la vez, integrado por la francesa Alstom y las mexicanas ICA y Carso, propiedad de Carlos Slim. Sí, esos mismos que ahorita están haciendo un pinche tren, que están haciendo una refinería, son los mismos que hicieron la línea 12 del metro. El Instituto Mexicano para la Competitividad lo calificó en 2014 como la obra pública más cara hasta la fecha en México. Gabriel Tarriba, que era el consultor de la organización, dijo que era un espectacular fiasco. O sea, ya para que digan que es un fiasco antes de construirse y que está súper caro, la verdad a mí se me hace bastante
bastante feo. Un común denominador de los gobiernos del país es su incapacidad para realizar obras que cumplan a cabalidad con parámetros de tiempo, costo y calidad, aseguró entonces el analista. Además, una comisión legislativa de 2015 prácticamente duplicó su costo, situándolo en 45 millones de pesos, o sea, 45 mil millones de pesos, perdón, o sea, creo que cuesta más un pinche Estadio Azteca, o sea, cuestan lo mismo, me parece. Todo el desmadre empieza con el terremoto de septiembre de 2017, cuando su deterioro y falta de mantenimiento se hace más evidente, ya que según residentes de la zona, habían denunciado desde entonces el deterioro de la infraestructura en algunos puntos. En redes sociales corren desde finales de 2018 imágenes de columnas agrietadas y visiblemente dañadas. O sea, si tú te pones a buscar fotos de los pilares que sostienen la línea 12 del metro, prácticamente están hechas moronas, se ven las varillas, se ve el concreto todo caído. Y pues supongo que el resto ya se lo saben. Y entre tanto aspecto técnico sobre los peritajes y toda la situación, la verdad es que la constante y la razón básica del accidente de la línea 12 lo sabemos todos. Fue la ineficiencia, la incompetencia de un sistema que, aunque no es el mismo desde 2012, sabemos que tiene gente que estuvo a cargo de la planeación y construcción de la misma en sus filas. Vámonos a la siguiente nota. AMLO contra Jorge Ramos 3. La venganza. Pues ¿quién creen que regresó? El acérrimo enemigo de AMLO, el señor Jorge Ramos. Sabemos que el señor le choca que lo anden cuestionando, que si sus dos hermanos andaban recibiendo feria para apoyar la causa, sabemos que no es así, que si la economía está en picada y el señor anda diciendo que todo está en orden, que si sus caprichos, sus macroproyectos están hechos con las patas y más que proyectos son pura tiradera de dinero, que si la violencia va en incremento y esta última fue el tema que enfrentó a estos dos personajes en este nuevo encuentro. El enfrentamiento en sí dura un poco más de 4 minutos y te lo puedo resumir como un enfrentamiento entre dos viejitos, uno muy sabiondo y el otro muy terco. Así que quiero hacer un ejercicio, porque típico de su doctrina, si algo no le gusta o simplemente no quiere verlo, pues mejor dice la infalible, la excusa maestra, su mantra de vida: yo tengo otros datos. Entonces he decidido compilar información sobre la violencia en México, a ver pues quién tiene la razón, ¿no? Según Jorge Ramos, desde el principio del sexenio de AMLO hay un total de 86,000 muertos, siendo que por día mueren en promedio casi 100 personas, entre hombres y mujeres. Según datos de Animal Político, en promedio en México, a causa de la violencia, están muriendo en promedio 97 personas al día. No manches, 97 personas al día es además una cantidad súper fea, la verdad, ¿no? Y no es por enaltecer a otros gobiernos o decir tonterías, pero la verdad es que yo no recuerdo que esta clase de cantidades se dieran en otros lugares, en otros sexenios. Claro, el de Calderón está, que era uno de los más violentos, y sigue siendo actualmente uno de los más violentos en la historia, ¿no? Pero 97 personas por día, una vez que tomas conciencia y te das cuenta de que quizá entre esos 97 muertos podrías estar tú, tu madre, tu novia, tu novio, algún familiar querido, pues la verdad sí te levanta los ojos, ¿no? Yo creo que es bastante feo. En fin, citando a la revista Proceso, tan solo en 2019 la cantidad de asesinatos fue de 35,616 personas y en 2020 han sido 35,484. No se vale alterar cantidades. Pero no nos quedemos con una sola versión de los hechos. ¿Qué dijo AMLO sobre estas acusaciones? Pues nada, realmente lo defiende con los otros datos a capa y espada, diciendo que se han contenido más no disminuido la cantidad de asesinatos en el país. Jorge Ramos dice que tan solo en mayo se han registrado 2.963 asesinatos. Esto según datos del periódico El País, mencionando que la contención de los asesinatos en el país no es ningún logro. Y la verdad pues yo creo que no es ningún logro. Es como si te robaran, o sea, si tuvieras un negocio y te robaran y te dijeran, bueno,
Sí, nos siguen robando todos los días, pero nos roban la misma cantidad de dinero. O sea, se me hace algo ilógico. La verdad, para este punto del video ya me dio pena seguir viéndolo y mejor me puse a investigar. Obviamente AMLO dice que la violencia se ha contenido, cuando es claro que no es cierto. Hace unos días hubo una masacre en Tamaulipas donde al menos 15 personas murieron. O sea, ojo, gente inocente. Gente que no la debía ni la tenía, gente que tenía una vida propia, muchos tenían aspiraciones, sueños, tenían familias, eran personas completamente normales, no eran gente anexada ni al narcotráfico, ni al crimen organizado. Y pues por gente cuya misión era calentar la plaza. La neta yo no entiendo ese maldito término de calentar la plaza. ¿Qué haces cuando calientas la plaza? Si de por sí en Tamaulipas hace un putazo de calor, ¿le quieren calentar más? No mamen. Chiste súper malo. La cantidad de muertos en el sexenio de AMLO, o al menos lo que lleva de su sexenio, es en total 71.100 personas. En el sexenio de Fox fueron asesinadas 27.487 personas y en el de Calderón se estima que fueron 122.448 homicidios. En el sexenio de Peña se estiman que fueron 156.437 personas, siendo que si esto continúa así, AMLO podría superar las cifras de Calderón en lo que homicidios dolosos se refiere, ya que de seguir así, y estos, ahora son cálculos muy primitivos, o sea, de alguien que no sabe estadística para que no empiecen con, ay güey, tú no sabes nada, hazte para allá, te lo voy a calcular yo. Así que, para finales de su sexenio, la cantidad final de muertos podría posicionarse en el aproximado de 426.600 muertos a causa de la violencia. Pues ahí está la información, se las dejo a su criterio, la verdad. Solo quiero hacer hincapié en que este ejercicio está basado en datos de diferentes instituciones, y pues no nos queda más que conocer estos datos, para que cuando nos vengan a decir que la violencia está controlada, simplemente sepamos que no es así, porque no existe peor ciego que el que no quiere ver. Vámonos al rapidín semanal. Aumentan casos de COVID-19 en la Ciudad de México y otros estados. La neta ya lo veíamos venir. Estoy más que seguro que cuando el semáforo cambió a verde en al menos 19 estados de la República, nos relajamos y dijimos, vámonos a la playa. Total, ahorita nos vacunamos y ya somos inmunes. Pero no, señores y señoras, ni somos inmunes, ni nos vamos a volver inmunes, ni el virus se terminó y todo está en paz. Como se veía esas personas en la playa jugando y tomando con toda libertad, ya que hasta hoy, 17 de julio de 2021, se han registrado repuntes de casos de COVID, no solo en la Ciudad de México, sino que en todo el país, siendo que de tener 704 casos registrados, a tener hasta este momento que se está grabando el podcast 9.452 casos, siendo que existe un repunte claro en los casos de COVID, siendo el estado de Nuevo León el primero en tomar medidas de salubridad al respecto. Sin embargo, parece que a la gente no le importa y eso lo acabamos de ver en las fotos de Tepito. Estoy viendo las pinches fotos de Tepito y la neta, el olor que emanan esas fotos está horrendo. O sea, huele a michelada, a marihuana, a muchas cosas. O sea, tan solo de verla ya me volaron 200 pesos y me chingaron el celular. O sea, ya me navajearon. Y al parecer a las personas jóvenes tampoco, ya que según Animal Político, la nueva variante de cuidado, la Delta, parece ser más activa y recurrente en jóvenes. Pues nada, muchachos, solo me queda decirles pues lo que venimos diciendo desde hace un año más o menos, que desde que inició este desmadre. Cuídense, váyanse a vacunar. En serio, váyanse a vacunar. En serio, estoy viendo tantas cosas ahorita. Chiapas, la gente de 40 años, por favor, señores, váyanse a vacunar, que no ven que es la única forma en la que podemos salvarnos de todo este desmadre. Estoy viendo y neta estoy viendo cómo la gente agarra y el gobierno toma la decisión de tomar a los jóvenes y llevar prácticamente a regañadientes a la gente para que puedan pues vacunarse y ellos les adelantan la vacuna. Se me hace algo pues demasiado surrealista, la verdad. Pero pues qué más les digo, pues nada, lo que les vengo diciendo desde hace un año. Cuídense, váyanse a vacunar cuando les toque, no sean pendejos y quédense en sus casas. Y sobre todo no le hagan caso a AMLO ni a Gatell, aún no es tiempo de abrazos, salgan con cuidado y después podrán ir a
pinches fiestas, a darse besos de 3, de 6 y de 15 si quieren, pero pues ahora no. Gas Bienestar, otra de combustibles fósiles. Sabemos que al presidente le encanta acaparar todo a lo que de energías del pasado se trata. Sabemos de antemano que se quedó en la época de la expropiación petrolera, cuando Pemex todavía era un símbolo patrio, emblema del orgullo nacional y no una pinche empresa que fue exprimida hasta el cansancio y finalmente entró en bancarrota. Pues para que no se olviden de que existió una crisis de gas en el norte, el presidente de México anunció que Pemex está creando Gas Bienestar, porque no se les puede ocurrir un nombre más original, todo tiene que llevar bienestar, porque si no, no es marca 4T. Así es, la misma empresa que no tiene ni gas para prender sus propias instalaciones y que tiene que traer gas de Estados Unidos, planea distribuir gas LP, mientras establece un mecanismo de precio máximo, que lo vamos a establecer. También ya estamos preparando la creación de una empresa para distribuir gas a precio justo. Gas Bienestar se va a llamar y se van a vender cilindros de gas de 20 y 30 kilos a precios bajos en colonias populares, mencionó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia del miércoles. Y aunque la idea se escuche bonita, la neta Pemex está en las últimas. Más muerto que bebé en vientre de morra con pelos pintados de verde. Señaló que Pemex comprará camiones, equipos y cilindros para la distribución del gas. Sí, como las famosas pipas que se usaron para distribuir gasolina. Pues solo nos queda ver qué va a suceder, ya que si Pemex no tiene ni para abastecer el norte, no creo que tenga para darle gas a la gente de todo el país. Sentencian a 208 años al director de la obra del Repsamen. El miércoles 14 de julio de 2021, un juez de la Ciudad de México condenó a 208 años, no mames, 208 años, güey, ni Matusalén vivió tanto, en prisión, al responsable de la obra del colegio Repsamen, Juan Mario Velarde Gámez, además de tener que pagar a los familiares de las 26 víctimas un total de 377,450 pesos por persona, güey. O sea, no mames, o sea, además de meterlo 208 años a prisión, va a tener que pagarle 377,000 varos a todas y cada una de las 26 familias de las víctimas del Repsamen, lo cual serían 9,813,700 pesos en total, esperando que aún se agreguen otros conceptos por proyecto de vida, daño moral y gastos funerarios, por lo que esperan que la cantidad ascienda a más. Pues bueno, ustedes lo saben, la tragedia del colegio Repsamen es algo que sucedió aquí en la Ciudad de México, y para las personas que a lo mejor y no estén tan enteradas o sean de otro país, pues se los resumo. En México hubo un terremoto en septiembre del 2017 y este colegio Repsamen era, me parece que kinder, primaria y secundaria, si no mal recuerdo. Ahí me corregirán en los comentarios, pero yo tengo entendido que era kinder, primaria y secundaria. Este colegio se volvió el asta bandera, no, mejor dicho, uno de los tantos monumentos, o uno de los tantos puntos clave, mejor dicho, ¿no? Uno de los puntos claves de toda la situación del terremoto de 2017. Ya que gracias a, lamentablemente, ¿no? Gracias a que este suceso ocurrió, gracias a que el colegio Repsamen se derrumbó, se develó, por así decirlo, se reveló, se dio a ver la gran corrupción que había en cuestiones de construcciones, pues ya que este colegio había sido notificado que no era seguro para las personas. Para empezar, esta persona, Juan Mario Velarde Gámez, autorizó la constancia de seguridad estructural, que fue clave para el funcionamiento del colegio. Y pues la verdad es que de entre tantas cosas, o de entre tantos estos fallos, ese era uno de los principales, que en sí el terreno no era apto para la construcción de una escuela, era apto para una construcción inmobiliaria, me parece, de casas, de departamentos.
Eso junto con que le agregaron un cuarto nivel realmente ya no lo aguantaba. Era una obra que estaba destinada a derrumbarse al más mínimo terremoto. Como sabemos, aquí México es un país sísmico, o sea, aquí tiembla porque tiembla al menos una vez al año. Pues lamentablemente, debido a la muerte de estas personitas que lamentablemente fueron 19 menores fallecidos y 7 adultos, se dio a enfrentar los grandes fallos que había dentro de este colegio, porque la verdad sí era una cosa horrible. Lo que a mí no me parece tan lógico es cómo diablos es posible que esta persona del director de obra esté enfrentando más años que la directora en sí. O sea, la persona que dirigía el colegio. Se me hace una tontería porque, bueno, o sea, a final de cuentas yo creo y considero que deberían de enfrentar penas iguales, sino que parecidas, ¿no? Parecidas, sino que iguales, la verdad. Porque la gente, bueno, realmente la directora yo siento que era la que tenía pues más cosas que cargar en su conciencia, porque a final de cuentas hay miles de documentales o miles de reportajes donde los padres de los fallecidos del Repsamen decían cosas como que ya los habían ido a clausurar, ya se habían notificado que este complejo, esta construcción tenía que ser clausurada y derribada en el acto, porque no era seguro mantener una construcción con esa clase de características. ¿Y qué le hicieron? Le subieron un piso más, eran 4 pisos cuando realmente creo que nada más aguantaba 2 o 3. Fue la persona que, bajo conciencia y muy a pesar de que les habían dicho que estaba clausurada la construcción, decidieron abrir violando los sellos. Pues la verdad es que el colegio Repsamen parecía ser un colegio normal hasta que el terremoto del 2017 develó grandes fallas tanto en su estructura como en su ampliación, causando la muerte de 19 menores y 7 adultos. La verdad a mí se me hace como que muy ilógico que a este señor le estén dando 208 años de prisión y a la persona consciente, la directora, la persona que era totalmente responsable de la crianza de estas personitas, se le estén batallando 30 años. Pero pues bueno, ¿qué vamos a hacerle aquí? Así es este país. Terminamos el rapidín semanal. Vámonos a la sección ¿Qué putas pasa con? En esta sección te ofrezco un poco de contexto sobre situaciones de las que seguramente has escuchado pero no tienes ni una maldita idea sobre qué diablo sucede. El día de hoy hablaré de qué putas pasa con Aguililla, ya que todos hemos escuchado de Aguililla en estas últimas semanas. Aguililla es un pueblo con no más de 15,000 habitantes, se localiza en Michoacán. Este pueblo es testigo de una guerra entre dos de los peores cárteles con los que te puedes cruzar. Por una parte, miembros del cártel de Jalisco Nueva Generación, cuyo líder, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, es originario, y por otra parte, miembros de Cárteles Unidos, tema confirmado por el gobernador de Michoacán, Silviano Aureoles Conejo, quien reconoce que el crimen organizado tiene secuestrado al menos 15 municipios de Michoacán. Así es, 15 municipios donde prácticamente gobierna la delincuencia organizada. A minutos del centro está la sierra, guarida perfecta para las mafias, y al otro lado de la sierra aparece la costa y el gran puerto de Lázaro Cárdenas, un hub o centro de operaciones industrial de primer nivel. No hay carreteras entre el pueblo y el litoral, solo brechas cuyo control se pelean entre grupos criminales. A la violencia directa de los últimos tiempos se suma el problema de la carretera. A finales del año pasado, uno o varios de los actores armados en conflicto de la región cavaron zanjas en la vialidad que une el municipio con la Patzingán, pueblo grande de la zona, su cordón umbilical con el mundo. Los vecinos se vieron obligados a dar grandes rodeos por la sierra, paso controlado también por los grupos armados, que han instalado retenes en brechas, convirtiendo la región de la Sierra Costa de Michoacán en un absurdo. A esto se suman problemáticas dignas de una guerra entre grupos comunes y criminales, falta de luz ya que nadie se atreve a entrar al territorio de Aguililla para reparar las fallas, además de tener que pagar alrededor de 5,000 pesos por transportar las mercancías de los pobladores, y que forman parte de su forma de vivir. Esto no ha hecho más que enfadar a los habitantes, que frente a la tibieza de las autoridades y la Guardia Nacional se han realizado desde marchas pacíficas hasta la ocasión en la que destruyeron un helipuerto militar pasando por invadir un cuartel.
en un pueblo, que es la perfecta muestra de ausencia del Estado, así como que la táctica de abrazos no balazos solo ha sido un incentivo, un permiso por parte del Estado y del presidente para que el crimen organizado realice toda clase de operaciones, porque con los periodistas sí puede, con la prensa y con los necesitados que desacrediten su imagen, pero con el crimen organizado, bueno, esa es otra historia. Y bueno, de pasar la sección de qué putas pasa con, vámonos con el tema principal, que sería el juicio a expresidentes. Estamos prácticamente a un mes de que se haga el famosísimo juicio a expresidentes, aquel juicio que formó parte de las promesas de campaña del presidente y también formó parte de sus 100 promesas para el país. Y ese es el tema del que vamos a hablar el día de hoy, del famoso juicio a expresidentes. Vamos a repasar algunos datos técnicos sobre el juicio a expresidentes para conocer un poco mejor cómo va a ser todo esto. La consulta se realizará el domingo 1 de agosto del 2021. Realmente ya no falta mucho, es poco lo que falta. El motivo, contrario a lo que se piensa, será el de iniciar un proceso para aclarar las decisiones tomadas por los actores políticos. Y con el término actores políticos se puede referir a mucha gente, desde diputados, senadores, incluso presidentes. No todo el mundo está metido en ese concepto. La consulta tiene un carácter investigativo, más no vinculatorio, por lo cual de ser mayoría aprobatoria, esto no significa que los principales anunciados serán procesados ni encarcelados en el instante. Mas para llegar a ese punto, se necesitaría esclarecer principalmente las decisiones tomadas durante sus sexenios. O sea que si todo esto llega a concluirse, a realizarse, lo que vendría pasando después sería una investigación aclaratoria. La consulta de juicio a expresidente se llevará a cabo el 1 de agosto de 2021 y más que una consulta de juicio, da más a entender que se llevará a cabo un proceso de esclarecimiento, y ahí está el primer punto a discutir, el de las consultas inentendibles y los resultados infinitos. Lamentablemente la boleta parece algo más que entendería un abogado con años en el rubro, ya que lo que se dice en la boleta es prácticamente inentendible y confuso, ya que la boleta que se planea usar en la consulta ciudadana dice lo siguiente. Quiero que pongan mucha atención en lo que voy a leer, porque la verdad es que es algo que realmente requiere mucha comprensión lectora y conocimiento sobre el lenguaje para poder ser entendido. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar justicia y los derechos de las posibles víctimas? ¿Ustedes lo entendieron? O sea, es inentendible y es claro que un mexicano promedio necesitaría un abogado, un diccionario y un chingo de comprensión lectora para entender que esta consulta no va a llevar a juicio a los expresidentes. Vamos a desmenuzar la boleta punto por punto para que entendamos mejor qué diablos se va a votar en esta consulta. Para iniciar la consulta nunca menciona un juicio como tal, menciona un proceso de esclarecimiento, que básicamente se resume en que si esto avanza, para empezar, llamarán a los presidentes a testificar y se les cuestionará sobre eventos ocurridos en el país, llámese Ayotzinapa, Fobaproa, narcogobierno, etcétera, etcétera. Y en caso de que no se les encuentre sospechosos sobre los cuestionamientos, saldrán libres y solo tendrán que ir a testificar cuando se les requiera, según tengo entendido el proceso. Segundo punto, la consulta nunca menciona expresidentes, menciona, y lo digo entre comillas, los actores políticos. Y esto puede ser desde presidentes hasta diputados, senadores, directores y exdirectores de instituciones gubernamentales. Entonces, que no les sorprenda que si para cuando acabe todo este espectáculo, que por cierto nos va a costar 528 millones de pesos, terminen encerrando a fulanito de tal, el chivo expiatorio de tal gobierno. El tercer punto a tratar es sobre lo que es más obvio, y quisiera hacerles una pregunta a ustedes. Si algún presidente es culpable de algún crimen, ¿no debería ser enjuiciado y apresado como cualquier persona de este país? ¿Por qué existe la necesidad de crear una encuesta en la que prácticamente y con tecnicismos confusos te preguntan, ¿quieres que se aplique la justicia en el país o mejor lo dejamos ahí y seguimos con nuestras vidas? Siendo que en caso de un ciudadano promedio,
se le aplicaría el debido proceso incluso por las más mínimas de las infracciones. ¿Por qué los actores políticos deben tener ese trato especial? Prácticamente se está dejando el proceso jurídico en manos de una pregunta. A lo que yo quiero llegar es a que en cualquier otro caso, suponiendo que una persona roba un pan, ¿no? O se le ve orinando en la calle o comete algún delito menor o mayor grave, se le aplicaría el debido proceso. Se le noticiaría, se le metería en prisión y no podría salir hasta que prácticamente terminara su proceso y se dictara si es culpable o inocente. Entonces a lo que yo quiero llegar es qué es lo que los diferencia a ellos de la gente común como nosotros, la población del país, en la cual si se les encontrara culpable de cualquier otro crimen, se les procesaría, ¿no? Se les daría el mismo proceso a todos, porque se supone que en eso consiste la justicia, en que no se cuestiona, no se pregunta a la gente, simplemente se aplica y ya. El cuarto punto es sobre si esto de verdad tendrá una repercusión de verdad. Me refiero a que de cumplirse esto en verdad, serán esclarecidos los actos políticos y los culpables, serán encarcelados o castigados. ¿En verdad es creíble después de tantos actos impunes y al final serán enjuiciados o solamente formaremos parte de un nuevo acto de simulación, como el de la consulta anterior en el que hubo grandes fallas y evidente improvisación? No sé si se acuerdan de las consultas del Tren Maya y la refinería. Habían ciertas fallas, ¿cómo se le llama? Habían ciertas fallas en el proceso, como por ejemplo comentan que se les permitía a la gente votar varias veces, no había un control sobre las credenciales que eran utilizadas para poder votar. Entonces a lo que quiero llegar es a que si no se repetirían esta clase de actos o de fallas en el proceso. El último punto que quiero discutir es sobre la ciudadanía en sí. ¿Estamos dispuestos a ser parte de este ejercicio? Les recuerdo que las elecciones intermedias solo votaron el 50% del padrón electoral, y eso apunta de campañas ridículas y memes en internet. Además que se le invitó a la gente a votar por todo medio posible y aún así, junto con colaboraciones y maneras creativas comerciales chuscos, solamente fue a votar la mitad del padrón electoral. Y eso pensando que la gente se puso pendeja y media. Eso pensando en la gente que puso pendejada y media en la boleta. Entonces, ¿qué nos asegura que la gente se va a tomar este proceso en serio? ¿Qué nos asegura que esto no polarizará más la opinión sobre la política? Siendo honestos, no creo que seamos capaces aún de entender un proceso tan delicado como el que sería el juicio a expresidentes. En caso de que esto llegara a ocurrir, somos muy jóvenes como población para entender lo que nos está vendiendo no es más que otra cortinota de humo que el presidente ha empeñado en llamar juicio a expresidentes. Porque sabemos que esta se ha vuelto su cortina favorita, hablando del pasado e invitar a la gente a que voten por iniciar el proceso, que de ser iniciado no se verán resultados quizá hasta años después. Un proceso que más que algo bueno parece ser una tapadera de muchas cosas de las que el presidente no quiere hablar, como el manejo de la pandemia, los candidatos de su partido acusados de violación, la infrenable crisis de violencia en el país, así como sus hermanos recibiendo dinero, o mejor dicho, aportaciones para fortalecer el movimiento. ¿Verdad que parece que una cortinota de humo? Justo como las del viejo PRI, nada más que con color distinto. Y este fue el tema principal, el de juicio a expresidentes. Y con esto estaríamos acabando el primer episodio de este podcast, que es más que otra cosa, un piloto. Quiero agradecerles anticipadamente a la gente que va a estar viendo esto, escuchando, mejor dicho. Y pues nada más como que agradecerles. Ahí en la descripción van a encontrar mis redes sociales. Aún no puedo subir el podcast a Spotify, pero voy a procurar hacer todo lo posible para poder subirlo en los próximos días. Entonces estén atentos para más podcasts. Y pues nada, espero y podamos estar aquí un buen rato ustedes y yo.
yo trayéndoles las noticias y ustedes escuchándolas, ¿sí? Bueno, antes de irme, quiero dejar una frase. Señoras, señores, gente del gobierno, paren de mamar, pónganse a jalar. Hasta luego, cabrones.